Bueno. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Realmente estamos súper emocionados de ver la galería así. Ojalá se pudiese ver todos los días, ¿no? Cuando tenemos exposiciones, pero es un lujo que en esta Noche Blanca, en donde confluyen dos hechos muy interesantes para la ciudad de Gijón. Uno de ellos es la celebración de la Noche Blanca en todas las galerías y museos, que todas las galerías nos vestimos de lujo para programar actividades culturales de distinta índole, pero en esta galería en concreto también es un día especial, porque es la inauguración de uno de nuestros artistas, que para mí es muy especial, es Gorka. Con Gorka llevamos trabajando desde que teníamos una exposición en Mandí que se llamaba Jóvenes Valores. Era un chiquillo de 19, 20 años y siempre ya despuntaba, hasta el punto de que han pasado tantos años y es el único artista, fijaros bien lo que os digo, y mira que aquí hay artistas súper potentes, pero es el único artista al que nunca le pregunto: Gorka, ¿qué vas a traer a la galería? Porque siempre me sorprende con algo cada vez mejor. Pero hasta el punto que os voy a decir una cosa. Sí, cuéntale la sorpresa del otro día. Preparar esta exposición, ¿os acordáis que el año pasado, bueno, no sé, algunos, veo caras muy conocidas y algunos saben lo que habíamos hablado el año pasado, cuando Gorka, por tercera vez, me pospuso la exposición porque nunca llega. O sea, los que lo conocéis sabéis perfectamente que es tan exigente que nunca ve la obra terminada, siempre la trata de mejorar, cuando ya muchas veces es imposible mejorar más esa obra, ¿no? Pero siempre está ahí. Y el año pasado, bueno, la exposición anterior, había estado como 2 años sin salir de casa y yo creo que le pareció poco. 2 años sin salir de casa preparando una exposición. Como veréis, es el artista al que menos le importa el dinero, lo que le importa es la terminación de la obra, sinceramente. Porque es que yo le digo: pero Gorka, bueno, sus compañeros le dicen: pero Gorka, pinta cielo, 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 Sí. y abajo pon las casitas, que acabas antes. Imposible. O sea, a él lo que le interesa es que la obra sea una obra que trascienda, lógicamente, a cuando nosotros ya no estemos, y que sean obras museables, y así lo consigue. O sea, es un artista 10. Bueno, pues como la exposición anterior la pospuso 3 veces y estuvo 2 años, en esta, señores, lleva 3 años y medio para preparar esta exposición. Él luego, solo si la quiere, has puesto 2, la otra fueron 3. Efectivamente. La próxima no sé, será cuando yo ya no sé si ya llegaré, porque ya con los años que tengo, pero él, si quiere, hablará de alguna anécdota o a lo mejor en la visita guiada, que las tenemos y bien gordas. Y nada, quería agradecer enormemente primero a todos vosotros por acompañarnos, porque hay mucha gente que ha venido de Bilbao, de Sevilla, de Málaga, de Madrid, de todas las partes para arroparnos una vez más en esta Noche Blanca. Así que a todos vosotros, muchas gracias. Y al resto del público de Asturias, que siempre están interesadísimos en cualquier actividad cultural que se desarrolle en la galería. Así que estoy emocionada y tengo palabras de agradecimiento a todos vosotros, porque el día no acompaña, pero es lo de menos. Lo que importa es que estéis con nosotros y que podamos disfrutar de esta charla, que es otro motivo de agradecimiento. Vamos de lujo en lujo, no es por nada. Es un lujo impresionante presentar esta charla de 3 grandes de la cultura en España, cada uno en su disciplina, que todos conoceréis, como Javier Vicedos, que es sí. Bueno. Gran poeta. Vamos a comprar libros de poesía. Vamos a dejarla. Es gran poeta, dramaturgo. Mira, no voy a enumerar los premios que tiene porque estaría esta mañana y creo que no es lo más interesante, ¿no? Lo más interesante es escucharle. Y además, papi, cuando no está escribiendo o está componiendo, está con su peque. Por el otro lado, bueno, Gorka García, que es el artista que nos acompaña, por supuesto, desde que os he presentado. Y yo creo que también aquí hay una persona que no sé si todos lo conocéis. Fernando Tejero, que os voy a contar, es un broche de oro. Los 3 tienen, bueno, y un Goya, o sea, casi nada, o sea, tener aquí en la galería, yo te lo agradezco mucho, Javier, Fernando, por acompañarnos, pero tienen algo súper en común los 3, y es el amor por el arte. Así que nos van a deleitar con una charla, donde en principio cada uno pondrá en perspectiva lo que les parezca sobre el mundo del arte.
y esto derivará hacia lo que ellos quieran. Seguro que será todo un placer y todo un éxito. Así que yo ya me callo, os dejo a vosotros tres y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿se les escucha o no? Me muero con tu hijo, por favor. Precioso. ¿Estamos micrófono ya? ¿Sí? Sí, porque el micrófono no es para la cámara. Vale, es para... Voy a empezar yo con una canción. Aquí con todos ustedes, el sus. He decidido cantar y quiero que este sea el primer lugar donde... A ver, que hable el protagonista de... No, va a hablar él primero. Ah, vas a hablar tú. Bueno, Es que yo también quería cantar y al final ya... También. No, a ver, yo creo que lo primero que hay... Bueno, hay que darse la enhorabuena de que estemos todos aquí hoy, porque Gorka ha conseguido acabar otra exposición, cosa que se dilata mucho en el tiempo y siempre está el riesgo de que vaya desapareciendo gente por el camino, pero estamos bastantes todavía. Y no me parece casual, fíjate que no lo había pensado, la exposición que se llama, yo no me atrevo a pronunciar ese título Olf ich kann. tan Perdón. jodido que le has puesto, Ich kann. que se traduciría algo así como lo mejor que pude o lo mejor que puedo, y que no me parece fortuito, justo por lo que estaba diciendo Aurora, que Gorka, si es un pintor tan lento, es por autoexigente, no por vago. Vago será alguna vez también, pero bueno, como todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Pero creo que es una cuestión de autoexigencia salvaje, una autoexigencia que tiene más que ver casi con un pintor de otra época, con un pintor romántico, un pintor precapitalista, ¿no? Donde la obra no importa tanto que se monetice o que sea rentable. Y por todo eso me parece que lo mejor que puedo o lo mejor que pude es un título muy bien escogido. Y es casi una ética, no es una sola ética del trabajo, sino creo que es una ética de tu humanidad, ¿no? De la persona. En realidad siempre habría que tener esos horizontes, ¿no? Para empezar, esa humildad. Uno siempre aspira a algo mejor. Y luego, que siempre sea un camino de evolución, o por lo menos intentar que siempre sea un camino de evolución, ¿no? Creo que esta exposición, aparte de tu camino, presenta también esos caminos, ¿no? Como dentro del mundo del arte, que luego hablaremos de cómo dialoga con otros artistas, cómo ha sido rescatando pintores de otros siglos, ¿no? Pero bueno, aquí está, lo mejor que pudo. No sé si os ha dado tiempo a mirar un poco los cuadros, porque somos tantos y hay tanto barullo que al final casi uno se olvida de los protagonistas, ¿no? Que no es Gorka, que es lo que Gorka mejor pudo hacer, que es esto que tenemos en las paredes. Así que os invito a que mientras estemos hablando sigamos mirando las paredes y sigamos llenándonos, ¿no? de esto que ha dejado Gorka aquí de la mejor manera que pudo, ¿no? No sé si quieres comentar algo de ese título tan sugerente que, aunque no es una pregunta, realmente funciona como una pregunta. Bueno, el título al final es una especie de condena. Porque... Como todo en tu vida, básicamente. Como todo en mi vida, básicamente. Yo sufro mucho pintando. Lo paso fatal y además que no lo digo en plan cómico, de verdad, de verdad. ¿En qué sentido sufrir? Hombre, bueno, porque entiendo que el proceso creativo, tal y como yo lo entiendo, al final es angustioso per se, ¿no? Al final uno está buscando cosas que tampoco de antemano... Si yo fuese un pintor hiperrealista, tal y como... O sea, lo que se viene entendiendo por hiperrealismo fotográfico, pues no sufriría nada, porque al final me limitaría, eso es, a copiar la foto, coger dentro el dibujo, sacar el mismo color que está dentro de la foto y meterlo en su sitio. Creo yo, parto de un cuadro, parto de referencias, pero no sé dónde va a acabar el cuadro. Claro que hay muchas cosas que son prácticamente inventadas. Entonces, claro, el no tener un destino final prefijado, eso te genera como mucha angustia porque no sabes, y porque en el trayecto surgen muchas divergencias, es decir,
tú puedes elegir poner una huella más arriba o más abajo, o que vayan por detrás, o que aquí no salgan de él, o puedes decidir que existen todas enteras, y elegir una de las opciones implica descartar todas las demás. Yo creo que si cualquier persona de las que estamos aquí, al cabo del día, tuviese que tomar no sé cuántas decisiones imperativas de decir, bueno, y asumir que eso implica descartar otras muchas, yo creo que, vamos, no, me costaría encontrar una excepción de alguien que tuviese que tomar decisiones todos los días, dejando otras de lado, y que eso nos resultase angustioso. Entonces, bueno, al final ese proceso es angustioso, y sobre todo porque tampoco hay un final concreto. O sea, no es un cuadro más, digamos, más, o una escultura que se ciña más a la realidad y que al final no se recree un poco en la materialidad de la pintura, que no busque otro tipo de cuestiones, tiene un punto de llegada. O sea, uno empieza el cuadro y sabe dónde lo quiere acabar. Te puede costar más, menos, porque hay un día que te equivocas, pero bueno, la meta está clara. Entonces, bueno, pues llegar a esa meta te puedes llevar el disgusto del día que no te ha salido lo que tú querías como querías, pero a nivel de decisiones o a nivel de búsquedas no tiene, o sea, es como muy confortable. Entonces, claro, este título, que es una frase que Jan van Eyck, un pintor del siglo XV, dejó en 4 de sus cuadros, y pintó muy poquitos cuadros. Entonces firmaba, dejaba su firma, yo estos están sin firmar, Aurora me matará, pero en 4 de sus cuadros dejó esa frase, que era Ols ich kann, en letras griegas, que además lo escribía mal, no sé por qué, y era una frase como muy enigmática, no hay una traducción literal real, pero es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Que la traducción vendría a ser algo así como lo mejor que puedo, lo hago lo mejor que puedo. Claro, yo aparte de resultarme tan enigmático y de además haber referenciado a Van Eyck en uno de los cuadros principales de la exposición, me sentí muy identificado con esa frase. Y por lo de pintar pocos cuadros. Claro, por pintar pocos cuadros, y además para rematar el asunto, yo decidí en el espejo de aquel cuadro de allí, que es un espejo que sale en uno de sus cuadros, ese espejo en el marco tiene unas esferas, que bueno, los que estáis más lejos no las veréis, pero el cuadro de Van Eyck, en esas esferas del marco, pues él tenía unas escenas de la pasión de Jesucristo. Y bueno, yo justo que estoy ahora con otro proyecto en la cabeza que pretende desarmar la religión, pues bueno, no me apetecía. Y entonces se me ocurrió que sería muy bonito aprovechar esas esferas para poner esa frase de Jan van Eyck en letras griegas. Y entonces dije, joder, era el título de la exposición, y encajé esa frase dentro de las esferas del espejo. Me sobraba una esfera. Claro, era una faena, porque joder, ¿qué hacemos? Y claro, y hay muchas veces cuando acaba una exposición como esta, que acaba ya uno extenuado emocionalmente, sobre todo, la extenuación máxima, uno dice, oye, igual debería tener más aprecio por el dinero que por el arte, empezar a hacer cosas más resultonas y más rápidas. Pero claro, sería renunciar a mi propia esencia y tampoco me gustaría pintar así. Y entonces, bueno, entendí que esto era como una condena que me venía dada, el sufrir pintando, y se me ocurrió, bueno, pues poner el símbolo infinito, porque entendí que es que esto va a ser así hasta el final. Entonces, lamentablemente para mí, me imagino que afortunadamente para mucha gente, porque tengo un amigo que me dice que, no sé por dónde andará escondido, tengo un amigo que dice que la gente no compra mis cuadros, que compra mi sudor y mi sangre. Joder, qué sufrimiento. Y entonces, bueno, pues por ahí el título y... O sea, la próxima se llamará La Pasión de Gorka, ¿no? Podría ser. Gracias. Podría ser. Bueno, además Fernando está con un guión ahora, que es el Gólgota. Podría Claro, incluso es que protagonizar... justo le quería preguntar a Fernando, porque sobre sufrimiento a la hora de meterte en un papel, o sea, justo estábamos hablando de eso ahora mismo, ¿no? Para empezar, yo me he sorprendido con lo que él ha dicho cuando dice que sufre cuando pinta, y yo he hecho como... Y yo he sufrido mucho interpretando. Es que no es una mucho. locura, claro. Porque lo primero que yo aprendí, o sea, a mí lo primero que me enseñó esta profesión cuando empiezo a estudiar es a aceptarme yo a mí mismo
y a conocerme y a... O sea, a mí o sea, yo salí del armario gracias a la Escuela de Arte Dramático, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero ya te habías ido de Córdoba, estás en Madrid. Claro. Y yo llegué y no era yo, o sea, yo seguía dentro de un disfraz, ¿no? Claro, si tú no te conoces a ti y no te aceptas a ti al 100%, tú no puedes interpretar a nadie ni te puedes meter en la piel de otra persona, ¿no? Y a mí lo primero que me enseñó fue eso, ¿no? Me costó porque no solamente con una escuela uno se quita los traumas, ni las inseguridades, y yo en mis primeros trabajos, Los lunes al sol, por ejemplo, a mí, a ver, no voy a contar mi vida aquí ahora, pero a mí me hicieron sentir que era un inútil. Y cuando te lo dicen durante muchísimos años, pues al final tú te crees que eres un inútil. Y en la primera secuencia de Los lunes al sol, yo tenía a Fernando León a un lado y a Bardem a otro. O sea, fíjate que... Y oí acción y casi me desmayo de lo que me entró por el cuerpo, te lo juro. Ah, pues... Pero no empiezo otra vez de Entonces, ¿para qué nos habéis puesto la No, porque es que el micro va a la cámara. Pues explicarme. ¿Quieres el de... Hay uno de mano? No. Hablo más alto. Sí. Es que lo que estaba contando es muy íntimo. Hay que acercarse. ¿Por dónde iba? Que no me acuerdo. Cuando tenía a Fernando y a Bardem, claro. A León y a Bardem, prometo que casi te desmayas. Que yo hoy acción viene Fernando y dice, ¿qué te ha pasado? Yo no le iba a decir, estoy que me muero de miedo. Y digo, que no he desayunado y me da un mareo. Y bueno, yo en esa película hacía de un chico retrasado. Entonces, cada vez que acción corta, yo oía un murmullo, para que veas el sufrimiento, ¿no? Oía un murmullo de todo el equipo y yo pensaba, están diciendo que... están comentando entre ellos que lo estoy haciendo fatal, que para qué me ha cogido a mí, no sé cuánto. Corten, acción. Y yo, sufrí, no comí ese día. Bardem, qué cara, no me vería en el comedor, que me dice, ven. Y me sacó fuera y me dice, ¿te pasa algo? Y digo, no, tío, que pienso que lo estoy haciendo fatal. Y dice, ¿pero qué dices? Bueno, pues acaba la jornada y me voy a cambiarme a vestuario, y la auxiliar de vestuario, que prácticamente, es que no habla con el director, porque la que habla es la jefa de vestuario. Me dice, bueno, estarás contento, ¿no? Digo, ¿por qué? Dice, porque todo el mundo está diciendo, pero ¿quién es este tío? Qué bien lo hace, ¿no? Y yo digo, claro, Fernando León le ha dicho a esta que me diga esto para comentar. Y llegué a la habitación del hotel, Vigo, y llamé a mi hermana llorando, yo no quiero ser actor, qué mal lo he hecho, todo el mundo comentaba qué horror, qué horror. Y luego Dennis Hopper en el Festival de San Sebastián, cuando se estrenó la película, y lo digo porque lo mismo que cuando yo tengo la autoestima muy baja y entonces yo estas cosas me gusta decirlas. Claro. Yo no pude ir al Festival de San Sebastián porque estaba haciendo otra película, y entonces Dennis Hopper le preguntó a Bardem y a Fernando León que si yo era retrasado de verdad. Y le dijeron que no, y dice, pues... Y me hizo una dedicatoria, vas a llegar donde te dé la gana. Qué maravilla. Pero fíjate el sufrimiento, y me costó mucho porque, claro, porque en 4 años de escuela, como he dicho, uno no se quita todos los lastres, ¿no? Y todo lo que le impide reconocerse, quererse, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero yo he sufrido muchísimo. Es que lo que pasa es que la disciplina... Vive. No, bueno, digo que también hay algo al final que creo, o sea, que de ahí seguramente nazca la admiración, ¿no?, mutua que nos tenemos también, que además somos 3 perfiles de personas que entendemos nuestro quehacer
como un tema vocacional, o sea, que nos implicamos en demasía, que es imposible separar nuestra vida de lo que hacemos y que eso además genera que incluso a estas alturas, Fernando, tanto tú como yo, como Javi, o sea, sigamos sintiendo mil inseguridades. O sea, uno las gestiona mejor que cuando hiciste los lunes al sol, que evidentemente Esperamos, sí, eras un... Sí, pero bueno, Pero bueno, aún así, hoy en día seguramente lo mismo que yo, antes de ayer dije en el estudio, no sé para qué voy a hacer esta exposición, porque es que no veo ni un cuadro bien. Pero yo, mira, Entonces, pero sí, esto que yo voy a decir, te prometo que, bueno, tú sabes que yo no te he mentido nunca, que te admiro, bueno, te quiero como persona porque te lo vuelvo a repetir, eres de las personas más honestas, más sinceras, de verdad, ¿eh? En este mundo tan de postureo y tan de mentira, y que la comunicación prácticamente no existe, ¿no? De verdad que yo eres de los tíos más coherentes, más sensatos, más honestos, de verdad. Y luego, fíjate lo que haces. Y entonces tú me llamas a mí para esto y me dices, no me puedo creer que vengas. Digo, pero si es que el que no se puede creer que vaya soy yo por la admiración que te tengo, tío. Y encima a él, yo no lo conocía, pero me hablas de él, leo 2 de sus libros y me maravillan, tío. Y digo, pero si yo me siento pequeño al lado de esos 2 monstruos. Yo digo de corazón. Y es que sois muy grandes los dos y para mí, al contrario, para mí es un honor estar aquí con vosotros dos porque seguramente para mí sea un aprendizaje brutal, tío. Gracias. De verdad. Más bajito si eres, Más bajito si eres. No, y que los sillones estos hunden, además. A uno lo hacen pequeño, ¿eh? Y este es el que más se hunde además, ¿eh? Fernando, ponte aquí. Sí. Bueno, hay un refrán que dice los perfumes buenos en tamaño... Y si no me defiendo yo... Bueno, a mí me interesa, justo de lo que ha dicho Fernando, volviendo a la exposición, volviendo a mirar a las paredes, que aquí hay algo que llama mucho la atención, que es que hay muchos otros artistas en estos cuadros, que es algo que no habías hecho, o no de una manera tan evidente hasta ahora, ¿no? Que de repente tengas a Piero de la Francesca, o tengas a Patinir, o a Marina Vargas, o a Goya, o a Javier Vicedo. O a Javier Vicedo. O que tengamos allá Juan Muñoz, o tengamos también a Van Eyck, ¿no? Suso 33 no ha podido entrar, pero bueno, hay una... Bueno, sí, un bueno, print, cuéntalo, porque hay un mucha print. gente que no sabe... Vale. Estos días he estado incomunicado por varias cosas, pero hay mucha... Puedes contar la anécdota. Hay 15 personas ahora que no podrían estar en la galería porque habría un cuadro donde están ellos, pero ese cuadro literalmente no pudo entrar. Hubo un problema de comunicación con las medidas o de entendimiento con las medidas. No, bueno, problema mío. Y no ha habido forma de que ese cuadro entrara. Es el print, ahí veis el de Juan Muñoz, y abajo hay otro, ¿no? Donde hay un graffiti en una calle de Bilbao. Bueno, pues ese es un cuadro enorme que no ha podido entrar, pero bueno, os invito a que investiguéis también y consigáis verlo en algún momento, porque es una maravilla. No sigas hablando de eso porque me va a empeorar todo esto. Yo desde que me lo dijo anoche, como le quiero y le admiro tanto, me puso muy nervioso. Y todo esto que tengo en la cara me lo has hecho tú. Porque ya me quedé preocupado, no he dormido. Digo, hostia, qué putada. Porque claro, él me lo dijo el pobre Era más el sufrimiento que yo sentía en su interior que como él lo dice, porque él es tan generoso que encima te lo contaba para no preocuparte a ti, porque yo dije, no me digas. Pero como, no sé, yo creo que tengo algo, para bien o para mal, que yo muy pocas veces me equivoco, conozco a las personas en muy poco rato. Y cuando me contó eso, no he dormido, no he comido, he tenido que ir a la farmacia a comprar una crema, porque me provocó un estado de nervios. Digo, pobrecito, tío, digo, en fin, bueno, así que no hablemos más ya del cuadro. Vamos a pasar por... Estáis viendo el cuadro, ¿vale? Está aquí. Ya no hay dolor, no hay más dolor. Claro, a ver, creo que es importante hablar de esta cuestión
hay algo como de amontonamiento, ¿no? Del talento de muchos otros, como de intersección, y además son cruces muy caprichosos, o a priori podrían parecer muy caprichosos, ¿no? Porque tienes gente del siglo XV y tienes un grafitero que obviamente está vivito y coleando, bueno, esperamos. Sí, vamos, salvo que le haya pasado algo hoy. O sea, que se están cruzando muchos siglos, ¿no? Hay como un montón de capas juntándose, que eso es muy interesante. Como, no sé, como cuando Newton decía, ¿no? Cuando descubre la gravedad, ¿no? Y, bueno, lo descubro pues me subo a hombros de gigantes, ¿no? Y yo creo que hay algo de eso también. No, o sea, no es un mero... Yo creo que hay, por un lado, homenaje y tributo, pero por otro lado, hay lo que uno es. Y uno es todas esas cosas, ¿no? Como individuo que le han ido marcando artísticamente. Eres al final una fuente de estímulos que todo el rato te están llegando cosas y hay unas que impactan de verdad, que dejan una huella profunda y al final se acaban eso, traduciendo, en tu caso, en obras, ¿no? No sé cómo es el proceso. Sí, bueno, no, sí, claro, al final, quiero decir, o sea, cualquier acto de nosotros, de nuestra propia vida, es un acto que viene dado por todo lo que ha sido nuestra vida anterior. No solo, y claro, en el artístico al final uno, claro, va asumiendo... quiero decir, en estos cuadros, hombre, tú de manera más literal, porque está este poema tuyo, pero evidentemente en estos cuadros están estos artistas, pero están todas mis vivencias, está toda mi experiencia como pintor. Dentro de esas experiencias están las noches que leo tu poesía, están todas las funciones de teatro que he ido a ver de Fernando. Quiero decir, al final uno es un cúmulo de todas sus experiencias. Y cuando uno entiende el arte, como lo entendemos además nosotros tres, que lo que haces es volcar tu vida sobre tu obra, pues al final todo eso está ahí. Con estos en concreto, además, el otro día me pasó una cosa... Bueno, me han pasado muchas cosas muy bonitas. Acabó el otro día con la desgracia de que el cuadro más importante... No lo digas, que por la puerta. No, pero ya se la ha pasado, mira. Ya se la ha quitado. Que luego parece ha acabado con esta especie, pero bueno, el trayecto, han pasado cosas muy, muy bonitas, pues que estemos hoy aquí, bueno, mil. Y una de ellas fue el otro día, en una entrevista a un periodista que yo valoro mucho. Se han ido ya los periodistas, ¿no? Sí, vale, porque no lo suelo valorar mucho. No, hay uno detrás de la columna de agazapado. No, con los periodistas tengo ahí mi... Pero bueno, uno que sí que valoro mucho, un crítico de arte de Bilbao, que además con mucho criterio. Y hubo una cosa que me gustó mucho, porque me dijo que es verdad que es un riesgo que corre uno con el apropiacionismo, cuando uno interviene a través de obras de otros artistas, al final... O sea, digamos que la primera reacción de un espectador es remitirte ver cuánto se parece al original. Claro, ver cuánto se parece o irte al propio artista que tú has tratado de... que es normal, cuando hay gente que interpreta las Meninas, pero uno se va a Velázquez, ¿no? Evidentemente, o el Guernica, cuántas interpretaciones, y uno ve la interpretación, y aunque sea con el lenguaje de ese artista, al final uno se va al Guernica de Picasso. O sea, es lo que pasa. Y él el otro día me lo dijo, además, con una sinceridad y además con un sentir profundo. También, bueno, pues como Fernando, ¿no? Se emociona mucho, Gerardo, y además que yo ya te digo que los periodistas que hablan de arte no los tengo yo en muy alta estima, pero Gerardo sí que tiene mucho criterio, y me dijo algo que me pareció muy bonito, y es que me dijo, joder, o sea, esto también es como tirarme una flor que no me apetece mucho, pero bueno, pero me dijo, joder, Gorka, o sea, creo que hasta ahora no había visto ningún artista tratando el tema del apropiacionismo que hubiese incorporado o sea, las obras a las que se remitía a su lenguaje, o sea, a su lenguaje de tal manera que él decía que seguía viendo mi mundo, o sea, que veía esas obras pero dentro de mi mundo, que no le remitían a ese autor. Y fue algo que me gustó mucho. Y bueno, al final hay todo, o sea, hay un cúmulo, estos son piezas, la mayoría de las que están en los cuadros son obras de arte que están como en mi patrimonio inmaterial, digamos, el que le acompaña a uno, pues nos pasará a todos, que todos tenéis seguramente alguna canción, alguna cosa pues de infancia, adolescencia que os acompaña en la vida, que forma parte de vuestra cultura sentimental. Y bueno, estos son obras y ya te digo, pues en este caso, por ejemplo, está de forma explícita tu poema, pero al final mi alimento, aparte de
o sea, de mi día a día, de cosas maravillosas que además, bueno, vosotros lo sabéis, por ahí hay gente con la que lo hablo mucho, que yo soy muy de las cosas pequeñitas de todos los días, ¿no? Al final, yo qué sé, yo me emociono, yo voy pues, al Choco de Chus y Nieves, que me cuidan mucho, y veo a Chus limpiando ahí la lechuguita así tan... No vas a llorar, no vas a llorar al no sé público. qué, yo qué sé, estas cosas maravillosas que a mí me fascinan, ¿no? Entonces, pues mi alimento es ese, pues eso, pues cada vez que o estoy con amigos, cuando he ido a ver todas las obras que no me he perdido ninguna de Fernando, las películas, los poemas, bueno, todas las cosas un poco de... O bueno, tener hoy a todos mis amigos aquí, hasta los de la infancia. ¿A ti te ha pasado eso, Fernando, en distintos trabajos? El sentir que necesitas como absorber energía de otros actores o de otros artistas que te hayan marcado. No, fíjate. Bueno, estímulos, ¿no? Ese De subirte a alguna hombros. manera. Bueno, sí, a ver, sí. Bueno, uno ve el trabajo de compañeros y sí, te puede servir como referente, pero a mí no. Yo siempre he sido mi propio creador, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que he hecho esta película con Amenábar, y yo no he buscado compañeros que hubieran hecho de curas para ver lo que hacían. No, igual es maravilloso, ¿no? Pero no, yo prefiero lo que sale de mí, ¿no? Lo que yo siento, lo que yo creo y no, por supuesto, admiro muchísimo a muchísima gente y las interpretaciones de muchísimos compañeros míos, de muchísimos, pues claro, me han hecho llorar, sentir, bueno, todo, ¿no? Pero yo nunca he visto una película o algo buscando imitar, porque en mi caso sería imitar, o coger algo de la creación de otro para yo Pero, por ejemplo, adaptármela a mí, ¿no? estímulos y alimentos que luego te sirvan a ti para... Quiero decir, como yo, por ejemplo, a mí me gusta leer poesía o hay cosas que A me mí, sirven de... O, por claro, ejemplo, a ti yo sé que a ti mí ver me sirve pintura... la pintura y a mí me sirve leer también, por supuesto. Claro. Yo cuando creo un personaje, lo primero que... Bueno, te voy a poner el ejemplo de Amenábar. Yo lo primero que pienso, o sea, que hago... Has estado rodando una película con la MEA que no se ha estrenado que todavía, no se ¿no? ha estrenado todavía, y hago de Blanco de Paz, que existió de verdad, que es un sacerdote dominico, y bueno, y hay muy pocos datos de él, ¿no? Y yo lo que hago, casi siempre, a ver, no lo hago con la que se avecina, porque yo sé lo que hago en Que cada momento y requiere- para lo que lo hago, ¿no? Pero sí, yo siempre hago una biografía, o sea, yo hago el villano de esta película, ¿no? Pero Alejandro, yo tampoco, porque hacer malo porque sí es muy fácil. Es como cuando le dicen a alguien, haz de borracho, ¿no? Y La caricatura de y te borracho... pones a y tú cuando estás borracho de verdad intentas que no se te note, ¿no? Claro, Que al revés. claro. Si haces esto es mentira, ¿no? Porque, en fin, que bueno, pues yo... Lo que os he contado aquí abajo, yo cuando leo el guión, pues yo le digo a Amenábar, ¿cómo has pensado en esta persona tan mala para que la interprete yo? Y me dijo, lo vas a humanizar, ¿no? Y no hay piropo mejor que te digan eso, ¿no? Y yo creo que yo lo he conseguido. Como este señor, yo te digo, hay muy pocos datos sobre él, ¿no? Y yo tengo que justificar de alguna forma la maldad de este ser, pues yo hice muchos traspasos con mi vida. Este hombre era homosexual, homófobo, por la época en la que nace, sufriría homofobia, y yo me inventé una historia, por ejemplo, que él cuando... A ver, tampoco me voy a alargar mucho, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, para justificar ese... A ver, yo en mi vida, tampoco le voy a contar, pero si yo no hubiese arreglado todos mis traumas, mis inseguridades, que no están arreglados del todo, pero sí... Pero estamos mucho. en el camino, estamos en camino. A mí me hicieron daño. Si yo no arreglo eso con terapia, yo repito patrón y hago daño, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasa al personaje que yo he hecho, ¿no?
Pero para llegar ahí, yo me inventé, por ejemplo, que él cuando es pequeño se lía con otro hombre porque es homosexual y siente que eso es tan pecado que se acerca a la iglesia para... Sí, para exculparse de alguna manera. Sí, como una redención, ¿no? Y, en fin, y me inventé una historia y luego hice muchos traspasos con mi vida personal, porque al personaje le han pasado muchas cosas que a mí, desgraciadamente, me han pasado, ¿no? Y afortunadamente yo esos traumas los tengo colocados, porque evidentemente si tú no tienes colocados esos traumas, no puedes utilizar un personaje como catarsis, ¿no? Porque te haría más daño todavía, ¿no? Pero bueno, yo por suerte, lo que pasa el personaje yo creo que ya lo tengo solucionado, ¿no? Y claro, pero son heridas que están aquí y que solamente con hacer así, a mí Amenábar me vio que yo tenía el personaje tan incorporado y que me costaba muy poco llorar, que ella me decía, una secuencia que no había que llorar, me decía, hazla llorando. Y yo decía, pero tío, voy a estar muy llorado en la película. Y me decía, no, eres tan malo que eso lo humaniza, hazme caso, eso lo humaniza. Pero sí, para mí ha sido un viaje, y ha sido un viaje tan agradable porque he soltado tantas cosas con este personaje, he soltado tanto, si me quedaba algún dolor todavía, lo he soltado. Y el personaje, eso es también lo que tiene esta profesión, ¿no? Que te ayuda a soltar lastres, a través de los personajes te conoces más a ti mismo, ¿no? Y ha sido un viaje precioso. Yo espero que se vea lo que yo he querido. Lo vamos a ver dentro de poco, ¿no? ¿Cuándo sale? El año que viene. Y además, fíjate si estaba a gusto que esta vez no he sufrido. Y estaba hablando de pero bueno, luego... traumas míos, de dolor mío, ¿no? Pero he dicho, joder, estoy sano. O sea, ¿sabes? No estoy como hace 15 años. Y me lo ha enseñado este puto personaje. Y yo he ido al Prado buscando gente de la iglesia de otras épocas. Y por supuesto que te ayuda, o sea, que te ayuda una pintura. Tú ves, en una mirada, tú ves una época, ves un dolor, ves una cultura, ves una política. Sí. Muchísimas cosas, claro, ¿sabes? O incluso yo de esos cuadros que vi, lo que yo sí puedo hacer, por ejemplo, de agarrar una postura que tenga ese sacerdote en ese cuadro y coger un impulso desde esa postura y me lleva, por ejemplo, a estar más encorvado, ¿sabes lo que te quiero? Sí. Eso es maravilloso, porque ya es una especie de transferencia o de una apropiación. Bueno, sí, apropiación. Bueno, de alguna manera, pero se porque, puede claro, discutir mucho. de otra manera. Pero es un estímulo, ¿no? Es un estímulo. Es un empujón. Es un estímulo, por supuesto. Y vamos, a mí, yo cada personaje que he hecho en cine y en teatro, te prometo que yo lo he buscado en los museos. Hay algo súper interesante lo que has dicho y que tiene que ver con la expo, que tiene que ver, cuando Amenábar te decía, ¿no? Porque quiero que humanices el personaje. Que al final humanizar es darle realidad a un personaje, ¿no? Que no sea un personaje. Claro. Porque si un personaje al final es una cuestión ficticia, un elemento ficticio, ¿no? Totalmente. Y de lo que se trata es de insuflarle vida, ¿no? Hacerlo real. Real. Con todas sus contradicciones, su sufrimiento, su alegría, la verdad. Y aquí, en los cuadros de Gorka, en esta expo, Gorka, que viene de una tradición súper realista, no diría que es hiperrealismo, pero bueno, está por cerca. entendernos, sí. Oye, habría gente que diría, no, es hiperrealismo, ¿no? Con lo cual, no solo realista, sino que es un subrayar la realidad, La realidad. ¿no? Y sin embargo, en esta exposición es la primera vez que tu trabajo se aleja de una forma decisiva de la realidad, en el sentido de que todo lo que vemos en los cuadros es reconocible, no hay nada que sea abstracto, pero no son paisajes reales. O sea, uno no va por la nieve y se encuentra un cuadro de Goya. Bueno, si te lo encuentras, desde luego, cógelo y corre, pero esto no va a suceder.
eso no va a suceder, no está Piero de la Francesca en la hojarasca, ¿no? Entonces, Pero es te- muy interesante porque está lo real y a la vez estás poniendo en crisis lo real dentro del propio cuadro, ¿no? No sé cómo llegaste a eso, si hay una determinación, te lo encuentras, Pero es una evolución No. natural. pero es que eso te hace viajar tanto. Bueno, es que amplía el mundo, Es que- porque hace más real lo real, Es- añade realidad a lo real. Claro, pero es que yo creo que tú tienes eso en el salón de tu casa enfrente y es mejor que mirar la tele, porque de ahí pueden salir tantos viajes, o sea, te puedes reconocer ahí, te puedes pegar un viaje tú mismo, ¿no? Que hace ese cuadro en la nieve, ¿no? Que yo creo que es una maravilla. Bueno, a ti, que tú hablas de él y de mí, pero a ti un cuadro te hizo escribir una función de teatro maravillosa que os la recomiendo a todos si no la habéis leído. Y claro, y fíjate, ¿no? A dónde te lleva. Y a mí, por ejemplo, muchos libros me han llevado también, o sea, me han ayudado también a crear un personaje. Por ejemplo, ¿qué poesía leía este personaje? Si es que leía poesía, ¿no? O qué escritura, ¿no? Y esto es fantástico. Es una de las cosas hermosas del arte, ¿no? Que añade más realidad a lo real. A lo real. O sea, esto no existía en la realidad hasta que lo pintó Gorka, ¿no? Claro. Pero ahora es real. A lo real, claro. Ahora es otra capa Qué más de lo bonito eso. real, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo al final llegué aquí, aparte de todo el alimento que ya hemos hablado, ya sé, la poesía que... bueno, con Tarkovsky un poco, y esa poesía visual de un director de cine que a mí me gusta mucho, pero tampoco había una pretensión inicial por una búsqueda concreta a nivel temático ni conceptual. Lo que sí luego en el trayecto, bueno, es verdad que luego uno va pintando y van sucediendo cosas porque uno se va encontrando pues, cosas como no os he contado que no tenía previstas, incluso a nivel narrativo. Porque yo pues cada cuadro lo empecé de forma totalmente independiente y luego cuando estaba ahí en el estudio conviviendo con ellos pues me iba dando cuenta de cosas que en un inicio ni había reparado en ellas. Por ejemplo, hay una cosa que me gustó mucho, hay tres cuadros en los que aparecen mujeres. Uno es Sí, el aquel de la de ahí. piscina vacía con la Virgen, de Piero la Francesca, otro es aquel de ahí el sofá con la gran odalisca de Ingres, y Precioso. el otro es la Fontana de Trevi con una pieza de Marina Vargas, que Marina Vargas, bueno, en la pandemia es una artista un poquito más mayor que yo, de Granada, que yo admiro mucho. Bueno, tuvo un cáncer de mama, tuvo que padecer pues todos los tratamientos, le hicieron una mastectomía, le extirparon el pecho, y cuando salió del hospital, que a mí me parece un acto... No sabría, pero vamos, de un valor excepcional, decidió radiografiarse desnuda, o sea, era otra persona, o sea, Marina antes de eso era una persona físicamente, y evidentemente a nivel emocional, psicológico y a todos los niveles, pero claro, perdió el pelo, cogió peso, los rasgos de la cara, bueno, todo, ¿no? Además sin el pecho y tal, y decidió radiografiarse desnuda con el puño en alto, ¿no? Un símbolo de empoderamiento, y decir, bueno, sí, pero Aquí sigo, ¿no? aquí sigo, ¿no? Y con este cuerpo y ahí vamos. Además, alejada de toda heroicidad, porque Marina no le gusta nada este tema del cáncer como lucha, como batalla, que ganas, tal. Bueno, ella está luchando mucho precisamente por sacar toda esa parte de un poco social de cómo tenemos sobreentendido nosotros el tema de esta enfermedad, del cáncer. Y entonces... Bueno, pues y yo decidí ponerla en medio de... Y lo que hizo, se radiografió, hizo una escultura a escala real, en mármol de Carrara, que pesa no sé cuántas toneladas, de ella, desnuda, recién salía del hospital, con el pecho en alto. Y ahora está en el Museo de Washington de la Mujer, es la primera artista española a estar allí. Entonces, bueno, yo la puse en medio, quité a Neptuno de allí, y me parecía bastante más interesante poner a Marina empoderada. Y un día estaba en el estudio y me di cuenta... porque al final esas cosas pasan, ¿no? Luego uno hace los cuadros y uno puede plantear una narrativa inicial, que un hilo de discurso, o los puedes hacer como los he hecho yo, evidentemente todos con una temática similar, pero sin nada que... Y me di cuenta que se generaba una narrativa muy interesante, porque había tres cuadros con tres mujeres, uno de ellos era una virgen,
que claro, cuánto tiempo, cuántos siglos, cuántos años no hemos estado condenando a la mujer a ese rol puritano, ¿no? De estar en casa, de limpieza moral, limpieza sexual, quiero decir virginal, ¿no? Claro, luego estaba la gran odalisca, todo esto yo lo había hecho cada uno, y claro, una odalisca era un miembro de un harén, que ha sido otra gran condena de la mujer en la historia de la humanidad. ¿No? Sexualizarla y ser un poco, ¿no? Pues el producto de consumo de... Y luego, por último, estaba el tercer estadio, que era el de Marina, que es la mujer completamente empoderada, incluso con su cuerpo mutilado. Y entonces me pareció que surgía una narrativa brutal. Pero los cuadros no nacieron de ahí. O sea, los cuadros nacieron... Bueno, el otro día me reía con Juan. Bueno, yo tengo una vena un poco libertaria, anarquista. Bueno, el otro día es que estuvimos 2 horas hablando por teléfono mientras pintaba y llorando, riendo. Sí, es verdad, sí. Y también con el anarquismo y más. Tengo un amigo que me dice, joder, macho, llegas 200 años tarde. Un amigo escritor. Realmente. Y yo sí tengo un sentimiento en mi día a día, o sea, lo mismo que me regodeo de todo lo pequeño, disfruto... O sea, yo soy muy feliz viviendo. Yo a mí la gente, a mí me encantaría ser eterno, que la gente me dice, hostia, no sé qué, digo, pues si es que estoy de puta madre. Si es que a mí me encanta, yo todos los días yo veo las nubes pasar y estoy encantado. Pero sí tengo una sensación que me acompaña, es como de opresión en el sentido que uno vive en un mundo que está dado de antemano y una forma de vida que está dada de antemano. Es decir, a nosotros tenemos todos la pequeña idea de fondo de que somos libres y que podemos tomar todas las decisiones que queramos a nuestro antojo y ser dueños de nuestra vida, pero no lo somos para nada, porque uno nace y ya nace en un chiringuito que ya está montado. Totalmente. O sea, con unas leyes que ya le han venido dadas, con unas obligaciones que ya te han venido dadas. Quieras o no quieras. Y bueno, y al final, claro, yo muchos años me tiré valorando un montón el sistema educativo, ¿no? Y todos hemos tenido siempre como muy... O sea, todo el mundo ha querido que sus hijos lleguen a la universidad como una... ¿no? Y claro, luego uno, cuando se pone a pensar, claro, yo lo pensaba en la pandemia, digo, joder, pues igual nos podían educar, no sé, para tener nuestro propio huerto, para saber cocinar, para cuidar de nuestros mayores, que no sabemos hacerlo, pero no. Al final lo que nos hacen es, nos educan profesionalmente, para ser un engranaje más de una especialidad de un sistema capitalista que necesita gente que trabaje y cumpla funciones dentro de la sociedad. Entonces, bueno, no me voy a extender con mi vena antisistema, pero sí que me parecía que hay muy pocos espacios de libertad en el mundo. O sea, yo lo he notado mucho, hace poco lo pensaba en mi barrio. Yo vivo en un barrio que está en los arrabales de una Si está medio barrio aquí. Bueno, está, claro, hay mucha gente. Que salude Fondo Norte. Evidentemente hay mucha gente, por ahí pueden saludar, que saben de lo que hablo, pero claro, yo crecí en un barrio, la ladera una montaña, que cuando yo era, vamos, no tan pequeño y adolescente, pues la ladera de la montaña convivía con las primeras edificaciones y la gente tenía sus huertas, sus cosas, y eran espacios que, bueno, aquello no sabía uno muy bien de quién era. Claro, todo esto se fue al traste, ahora lo urbanizamos todo, generamos como compartimentos estancos, ¿no? Lo natural y lo salvaje y lo urbanizado. Las huertas ahora han desaparecido y las hace el propio ayuntamiento cercadas y te da tu trocito de... Pero claro, yo ahora pienso en esos espacios y me parecían como espacios de libertad. Yo decía, claro, es que yo cuando andaba por allí aquello, ahora todo está regulado, institucionalizado. Entonces, bueno, a mí me parecía muy interesante el hecho de que una obra de arte, como con la pintura además hay muchos prejuicios, o sea, que un cuadro fuese un campo de libertad. Es decir, yo en estos cuadros no pretendo transmitir ningún mensaje. O sea, no pretendo transmitir ningún mensaje, no pretendo transmitir ninguna idea. Yo lo que quería era hacer cuadros, mera poesía visual, y que cada uno de los que se plante delante del cuadro tenga toda la libertad del mundo, o sea, descargando la mochila de los prejuicios de no entiendo de arte, no sé qué querrá decir, qué tendré que interpretar, tal, porque además yo siempre pongo un ejemplo, que es uno de los lastres que tiene el arte, que bueno, pues cada cosa en el mundo tiene sus lastres o sus cosas más. El arte tiene un lastre y es que está muy cargado de prejuicios. O sea, muy cargado de prejuicios, por ejemplo, al final yo tengo mucha gente conocida que pues no tiene una cultura artística y asocia el arte a la destreza, por ejemplo, porque claro, hemos estado no sé cuántos siglos viendo pintura realista que uno veía y reconocía. Entonces, claro, en cuanto ve algo que no aprecia destreza o no aprecia algo que uno considera que no puede hacer y entonces lo valora,
pues de alguna manera lo desprecia. Dice, bueno, pues es que eso lo hace mi nieto, ¿no? Luego también hay otros muchos prejuicios, otro más es el de, es que no entiendo de arte y no me atrevo. Entonces yo muchas veces le digo a la gente, digo, No me atrevo a entrar en una galería. claro, no me atrevo a hablar o simplemente a dejarme fluir con un cuadro, pero yo a mucha gente, y creo que es un ejemplo que está muy bien, yo le digo a mucha gente, o sea, tú te has comprado un coche, ¿no? Y un coche de un color determinado. Te has comprado el rojo, el negro. Seguramente tú te has comprado un coche rojo, pero no tienes ni idea de psicología del color, ni de teorías de la percepción, ni de ni del espectro cromático, ni de cómo actúan los rayos ultravioleta, nada. Pero tú no has tenido prejuicios en ese sentido y has desarrollado un gusto estético sobre los colores y no tienes ni idea de... Y te compras un coche determinado, con una forma determinada y tampoco tienes ninguna noción seguramente sobre principios básicos del diseño ni sobre geometría, pero uno crece y como sabe que va a llegar una edad determinada en la que se va a comprar un coche y no tiene una maleta de prejuicios, va desarrollando un criterio estético sobre los coches que le gustan. Claro, yo muchas veces he pensado, digo, yo creo que si la gente creciese sabiendo que va a llegar un momento determinado de su vida que se va a tener que comprar un cuadro, como un coche, desarrollaría un criterio estético sobre los cuadros. Entonces, bueno, al final todo esto nace un poco de que la gente sepa descargar esa mochila de prejuicios y en este mundo en el que yo me siento un poco, aunque disfrute todo lo demás, me siento un poco oprimido porque no encuentro ya... Porque incluso las emociones que pueden ser un campo de libertad, están como preprogramadas, ¿no? Uno al final se emociona ante un atardecer, pero no se emociona libremente. O sea, se emociona porque ya sabe y ha visto a 1.000 millones de personas antes que se emocionan con un atardecer y uno como que se ve ya inducido a eso. Entonces, bueno, estos cuadros nacen también un poco de mi vena anarquista, pero de querer crear espacios de libertad para que cada uno ser libre en él, claro, pero también se el plante, espectador sea libre frente a él. Delante del cuadro, el mundo queda ahí, el mundo opresor queda fuera, tus preocupaciones diarias, tus obligaciones, tal, y uno puede tener la libertad total de sentir, pensar a nivel emocional, reflexivo, conceptual, lo que quiera. Pues ya sabéis, tenéis que dejar los prejuicios fuera y hoy cada uno tiene que comprar un cuadro. Como mínimo. Eso es. No sé si hay tantos igual, pero... No, yo creo que es muy interesante, o sea, la libertad también, cuando está poco condicionada realmente, ¿no? Que no es esa libertad que conocemos, pero que sí se da mucho en el arte, o en el gran arte, ¿no? En las sí, bueno, porque luego está el arte institucionalizado o el que se vende comercial, libre, que al final uno responde tampoco a es libre porque... normas de mercado claro. y ya está, pero cuando el arte se da por sí solo, ¿no? Por sí mismo, siguiendo sus propias leyes, se genera esa especie de libertad poco condicionada que lo que hace es funcionar como un interrogante. Totalmente. Porque se muestra al otro, se te pone en las manos, ¿no? Y ahora tienes que hacer algo con esto, ¿no? Con esto, totalmente. Como los personajes, ¿no? Seguramente los más interesantes son aquellos que ni mucho menos a priori están cerrados, aquellos que plantean interrogantes, preguntas, que no son entendibles a primeras, que tienen doble o triple dimensión, ¿no? O sea, sí, porque te va a hacer crecer más, pensar más, buscar más, como tú bien dices, y eso es maravilloso. Es como lo que tú decías antes de la humildad, ¿no? Yo creo que el actor, el pintor, el escritor que se cree que es maravilloso y que eso evidentemente no te lleva a ningún sitio. Tú cuando haces un trabajo muy bien, no te haces preguntas. Cuando haces un trabajo muy mal, te haces miles de preguntas. Con lo cual, eso te enseña, ¿no? Y ya te digo que sí, como tú bien has dicho, a partir de la libertad yo creo que sin libertad no puede haber creación, ¿no? ¿Qué personaje te ha cuestionado más a ti? Que decías, hostia, esto es una patata caliente en las manos, ¿cómo manejo yo esto? Pues yo creo que el de la serie Los Farad, no sé si lo habéis visto, antes del de Amenábar, y no porque, a ver, yo sí digo
que yo creo que cada vez soy mejor actor. Teniendo la autoestima, como te he dicho antes, por los No suelos. hace falta Pero que claro. esta profesión es un aprendizaje continuo, por suerte, y el estar tanto tiempo y el preparar tantos personajes y el indagar tanto, ¿no? Y todo eso te hace mejor actor si tú quieres, porque tú te puedes acomodar, como yo me podía haber acomodado con alguna de las series y no querer ir más allá, ¿no? Y yo soy muy sincero, yo hice la segunda serie en la que se avecina, yo la hice por pasta. Yo hice 5 metros cuadrados, una película con un drama social, ¿no? Y yo dije, yo quiero que me sigan llamando para esto. Como me seguían llamando para cosas, comedias que yo ya sentía que había hecho, dije, pues mira, hago tele y que gano más y produzco teatro y hago lo que me dé la gana. Claro. ¿Sabes? Ojalá se pudiese hacer eso con el cine, ¿no? Y yo soy muy honesto, o sea, yo sé, cuidado, que estoy súper agradecido, que también hay que hacer eso, ¿no? Sí, sí, Porque si es que también, o sea... si es que el único propósito de eso es hacer reír, que a mí no me lo hace, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Pero sí, y yo creo que lo consigue, porque ahí está, que lo ven, lo repiten, Y sigue años y años. Claro, Sí. pero ya digo que me he ido de la... No te has atrevido a decirme qué Bueno, personaje nada, fue sí, esa el patata personaje, que bueno, hiciste. bueno, sí. Es que El de la serie, ¿no? Sigues huyendo de él. cada personaje, sí, pero cada personaje te aporta algo porque te lleva a un lugar completamente desconocido para ti. Te lo juro, ¿eh? Yo cuando hice mi primer personaje, Los lunes al sol, yo estuve viendo, o sea, yo estuve en escuelas con niños con problemas y tal y cual, y es un viaje cojonudo, y te prometo que yo me olvidaba de mí. Y lloraba con mucha facilidad porque yo me miraba al espejo y veía a un ser enfermo, ¿sabes? Y yo creo que por eso me costó mucho por un lado, pero por otro casi nada, ¿no? Porque... es que hay muchos personajes que yo... El de Modelo 77, por ejemplo, también pero yo creo que el de Alejandro, es que tengo muchas ganas de que se vea ese... El de los Farad me enseñó muchísimo también porque también tenía muchos traspasos conmigo y conocí rincones de mí que todavía no conocía, rascando, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, En fin, sí, que... sí, sí. Bueno, pero si quieres que te diga uno, pues... Me vale, Nada, la déjalo. respuesta me vale, yo creo. Que sí, yo, antes de acabar, porque también estoy Sí, sufriendo por con la eso, gente no, que te está voy a aquí. dejar ya la no, última y- palabra. Pero y hay que preguntarle a él. Claro, porque- es que eso se iba a hacer. Oye, con porque- las cervezas, claro, que me vuelvo más honesto. tú te has Él estado, ha venido aquí. te has estado escudando detrás Él ha venido aquí de las preguntas. De y presentador, y además aquí. de Claro. moderador y de Eso presentador es. y ahora... Y yo antes ya de acabar, sí me Veníais tan gustaría... dolidos que os he dejado la... Claro, el sillón de la psicoterapia. El señor Freud. Que, Eso falta poco para que poneros no, como la odalisca. pero antes de despedirnos, hombre, a mí sí me gustaría un poco, Javi es poeta y dramaturgo, no. pero yo Sí, prefiero, sí, no, sí, a mí sí. sí me gustaría porque me parece interesante, sobre todo en el Ellos ámbito, no, ellos están deseando en el tomarse una ámbito cerveza, poético, coño. ahora vamos a ver, en el ámbito poético, algo sobre tu proceso creativo, también tu relación con la Mira, pintura. voy a contar una anécdota para acabar rápido y no ponerme demasiado intenso. Luego me pongo más intenso. No, yo quiero que te pongas intenso. Claro, porque yo creo o sea, lo que yo he leído tuyo, prometo leer todo lo que has escrito porque, bueno, él me conoce, yo peco de sinceridad y a veces me pasa factura. O sea, yo no le doy la píldora a nadie porque sí, ¿no? Y a mí, yo leyendo tu poesía, yo me he preguntado,
¿Cuánto de él, cuánto se desnuda él para escribir esto, ¿no? ¿Cuánto, no? Pues mira, en el último libro, ese que dices tú, es Interior Verano, hay un desnudo casi integral. Yo venía de una poesía muy hermética, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Que hay poesía que es... Bueno, pues por eso se le suele hacer esta especie de crítica, ¿no? Bueno, es que no la entiendo, porque es verdad que hay mucha poesía que a priori tiene un lenguaje que va por otro lado y requiere pues, más esfuerzo, más detenimiento, bla, bla, bla. O no es el lenguaje que usamos en el día a día y por eso requiere otro tipo de lectura, otro tipo de tiempo, otra disponibilidad, ¿no? Por parte del lector. Y yo usaba pues, es una poesía como muy hermética, con muchas máscaras, ¿no? Que, por ejemplo, yo creo que la que está en este cuadro pues, podría estar dentro de esa especie de hermetismo, ¿no? Pues, Sí, pero es precioso. bueno, pues hay veladuras y cada uno cogerá de ahí lo que... Pero ese libro que tú dices es muy literal, ¿no? O sea, no es ni mucho menos hermético, no está cerrado. No, para nada. Y fue el primer libro donde yo hablé de mi biografía de una forma muy descarnada, porque además lo que hago en Interior Verano es... Yo siempre he mitificado muchísimo el verano, como la mayoría de seres humanos, imagino, porque además eso nos lo meten en el cine, en la publicidad, en todos lados, ¿no? El verano es como el periodo ideal y parece que si no vives un verano maravilloso, prácticamente estás muerto, ¿no? Y de repente me empecé a dar cuenta y digo, coño, pero si mi madre cuando casi se muere por el cáncer era verano, si mi abuelo con el que más unido estaba yo se murió cuando era verano, si mi padre cuando le extirparon medio hígado era verano, si cuando me divorcié era verano. Digo, pero qué mierda de verano son estos, ¿no? O sea, ¿qué me están vendiendo? Y entonces me desnudé, ¿no? Hubo ese desnudo. Y escribir ese libro fue verdaderamente una experiencia muy dolorosa. Yo recuerdo, y nunca me había pasado escribiendo, bueno, pues algo muy similar a lo que estabais contando ambos. Yo recuerdo acabar de escribir algunos poemas, obviamente una versión de ese poema, pues luego vuelves muchas veces, yo también suscribo esto de lo mejor que puedo. Y yo, por supuesto. Y entonces... Oye, ¿podéis comprar el cuadro entre los dos? No, lo que me tienes es que mandar... Un 90% yo creo. Lo que me tienes es que mandar el que yo te he comprado, que todavía... Bueno, Vea, con cuántos testigos, aprovechado ahí. bueno, llevo años pidiéndole un cuadro y ya después de muchos años me dice, es que me da cosa vendérselo a los amigos. Digo, oye, que yo te lo quiero comprar, que yo no te estoy diciendo... Si tengo que dejar de ser amigo... Bueno, pero si habéis pasado los dos por el mismo proceso. A él le ha pasado lo mismo. Y ahora ya creo que tengo uno que estoy esperando que me diga cuánto vale y tenerlo en mi casa. A ver si se lo voy a tener que dejar a mi sobrino. Y no se lo tiene que reivindicar en la próxima exposición. Ya te digo. Bueno, yo creo que podemos levantar la formalidad, ¿no? Y nos mezclamos ya. Sí, charlamos. sí. Ahí te dan Bueno, gracias. sí. Claro, ponerme a dar gracias hoy aquí sería emular la gala de los Goya y no me apetece. Entonces, que por cierto, bueno, vamos, yo creo, no lo sé, con la peli de Amenábar, quiero decir, yo creo que el segundo Goya igual... Hombre, ya me toca porque... Porque te toca- Otra reivindicación. No, yo lo que te quería preguntar, digo, que cuando saques el papelito te acordarás de mí. Hombre, sin ninguna duda. Ah, vale. Sin ninguna A ver duda. si vas a sacar el papelito y dar las por supuesto que gracias sí. y no te acuerdas de mí. Al que no me ha dado el cuadro... Aunque no. No, yo, o Así sea, que es... envíamelo pronto, porque no le compréis cuadros que nunca te los manda. Que sería, o sea, sería imposible alargar esto mucho, además caer en sentimentalismos, pero bueno, está la familia, tal, claro, se tendría que ver él y que todo, mis padres, mis tíos que han venido 800 kilómetros, bueno, por no más amigos de la infancia y tal, por no alargarlo, voy a hacer, sé que es injusto porque hoy hay mucha gente muy importante aquí, muy importante en mi vida, a la que debería pararme, pero bueno, como habitualmente los veo, pues se lo diré con un calimocho. Voy a hacer dos excepciones. Qué horror con calimocho. Voy a hacer, bueno, ahora te contaré. Bueno, a Gonzalo, que el otro día vino el hombre a intentar salvar la catástrofe. Voy a hacer dos excepciones. Sé que es injusto con mucha gente, pero bueno,
hoy voy a hacer 2 excepciones. Una es Sergio, que está por ahí. Sergio es... bueno, Yo lo reconozco, yo voy a decir mi enmarcador. Claro, Sergio, cuando hace 3 años empecé esta exposición, le dije, oye, pues esta exposición la voy a hacer sin Marcos. Y me dijo, joder, macho, ¿me vas a joder el negocio? Y claro, y lo que no se esperaba es que iba a currar más que cuando ha hecho 2 Marcos. Entonces, al final ya somos una especie de matrimonio en el día a día. Y seguramente sin él esta expo hay mucho trabajo que no se ve. Habría sido complicado. Y por ahí conseguiremos discutiendo la semana que viene, sí. Y otra, a ver si no me... No, digo que qué puta locura es este cuadro. Sí. Maravilloso. Yo ahora empiezan mis vacaciones, por fin, pues, después de casi 2 años sin vacaciones. Empiezan mis vacaciones y voy a hacer una cosa que hace muchos años que tengo ganas de hacer, que es ir a la tumba de Antonio Machado, a Collioure, a Francia. Llevo muchos años, Machado. Qué bueno. Bueno, igual muchos sabéis, otros no, huyendo de la guerra, porque al final más o menos el destino que le podía esperar venía a ser más o menos parecido al de Lorca. Atravesó la frontera con su madre a cuestas, el hermano, la cuñada, llegaron a Collioure, y un pueblecito después de la frontera con Francia, y lamentablemente a los pocos días se enfermó y murió allí en Collioure. Con la desgracia que además 3 días después murió su madre, después de todo un periplo, una travesía de supervivencia brutal. Entonces, bueno, voy a ir ahora a la tumba de Machado, por fin, mis vacaciones. Y yo en el año 2005, en el patio de la casa de Antonio Machado en Segovia, conocí a la primera persona que confió en mí. Y está aquí hoy. Bueno, pues eso, que te lo quiero agradecer mucho. Maravilla. Lo conocimos allí. Aquí, claro. Es que me levantaría, pero con el No, micro no. estamos atados. Coño, No, que ¿verdad? siéntate aquí conmigo. Siéntate encima mío. Encima. No, aquí, por Siéntate. favor, aquí. Oye, sí que está abajo. Hombre, claro. Sí, es cierto, ¿eh? Yo no soy un jugador de baloncesto, pero si yo te hunde. El pitufo que habéis estado viendo. Gracias, querido. Te conocimos allí en ese patio de Antonio Machado, sí es cierto. Porque yo tenía una galería en Segovia y nos dedicábamos, mi marido y yo, pues a ir a buscar a los chicos que veníais ahí a la escuela. Cuando era joven yo. Bien joven, ¿cuántos años tenías? 22, fue en el 2005, sí, hay que quitar unos pocos, claro. Sí. Sí, por Y ahí. no sé por qué, pues, no sé. ¿Qué Te caí bien. pasó entre nosotros? Sí. Que le dijimos que si querías poner... Bueno, además no habíamos visto ni su pintura, ¿eh? Sí. Es cierto, ¿eh? No habíamos visto tus cuadros. O sea, Dijimos, oye, ¿quieres exponer? Y él dijo, no sé, que te quedaste como muy... Claro, yo no había vendido Tu primera cuadros de vida exposición, todavía, ¿no? Sí, ahí estaba. Y hizo su primera exposición y es verdad que siempre tiene unas palabras siempre muy cariñosas conmigo porque dice que yo, digamos, fuimos los culpables seguro que has posibilitado esto. de que él siguiera exponiendo y pintando, ¿no? Claro. Sí, Además le desde compraron luego, una además. obra, Sí, le compraron sí, una- fue la primera vez que vendí cuadros. Y luego, evidentemente, agradecí a Aurora porque también fue ella la que me metió en esta especie de Olimpo, que ya era Pero es muy importante otra cosa. cuando alguien cree en ti y cuando empiezas. Ya, ¿no? pues. Sí, cuando no, Te doy las gracias, te felicito como colegas que somos y de verdad que es un honor para nosotros que hayas venido hasta Muchísimas aquí gracias. y que estés con nosotros. Él, desde luego, yo creo que más que la pintura, porque no sabíamos qué hacía, pero realmente a los pensionados en Segovia siempre venían chicos con pintura, o sea, que hacían cosas muy buenas, ¿no?
porque habéis terminado la carrera, ¿no? Sí, bueno, no, en Segovia de hecho Terminado. iba gente más talentosa que yo, porque yo estaba estudiando restauración. Pero aparte de eso, yo creo que con esto lo que te quisimos es tu, no sé... Esa humanidad que Él. tiene, ¿no? Él Sí, es el bueno, que, al el Que ha nos dicho convenció. Fernando antes. Él es el que nos convenció, así que... Pero tiene mucho que ver esto que hace Con con lo que es él. Sí, es lo que es... Es que eso es él también. Claro, todo. Yo me supongo que a lo largo de los años que han pasado, que ha seguido pintando, pues cambia, ¿no? Lo que expuso allí en Segovia era una cosa muy fuerte. Sí, bueno, claro, que yo era la primera que yo pintaba cuadros, ya no sabía ni... El de la vaca, que lo tiene el carnicero mío. Sí, sí, sí. ¿Y le va quitando partes o cómo va? ¿Te Pero imaginas? ahí está, era la vaca, no, El tren, la estación de Segovia. Y él, en principio, ahora creo que está el cuadro ¿En la carnicería? No, ha vuelto otra vez, pero en Holanda. muchos Como años. se entera No, de pero bueno, vale. lo quito. de la- Está muy bien saber que mis primeros cuadros han acabado en la carnicería. Pues nada, oye, yo creo que con esto... Bueno, un millón de porque- gracias a toda sí. la gente. Aurora, muchísimas gracias placer. Bueno, por haberte expuesto incluso a derribar los vidrios, la puerta para que entrara ese cuadro. Gracias al Ayuntamiento de Gijón, que organiza la Noche Blanca. Y por supuesto también Bueno, y a gracias a vosotros, Fernando que y a sois un Gorka lujo para la ciudad. por este día tan bonito.